Hola, bella alma. Hoy vamos a hablar acerca de la herida de humillación, una de las 5 heridas del alma o una de las 5 heridas de nuestro niño interior. Esas heridas que se crearon en nuestra infancia, desde nuestra concepción hasta aproximadamente los 3 años. Recuerda que este periodo, incluso antes de la concepción, el estado emocional, mental, espiritual de mamá y papá va a tener mucho que ver con nuestra vida adulta, con cómo enfrentamos los retos, los desafíos de la vida adulta. Esas marcas de la infancia es necesario reconocerlas, abrazarlas para poder sanarlas. De otra manera, no puedes sanar algo que no sabes qué es. Y no es que necesitemos las etiquetas, justamente es para hacer lo contrario, para deshacernos de las etiquetas, de la enfermedad, del bloqueo, del karma, y para que de una vez por todas asumamos la responsabilidad de la vida que hemos elegido, de los acuerdos que hemos elegido hacer con otras almas. Recuerda que el proceso de sanación no se limita únicamente al proceso de sanación de las heridas que nosotros percibimos como humanos, porque como humanos nuestro ego tiende a magnificarlo todo, sobre todo lo que cree que es negativo, lo que cree que no le está aportando nada, lo que cree que no le sirve, lo que cree que solamente le está aportando sufrimiento y dolor a sí mismo. El ego siempre quiere tener la razón, va a hacer todo lo posible por demostrar a otros cuánto tiene la razón y además está siempre deseoso de obtener, de que le den reconocimiento, atención, afecto, pero también está siempre deseoso de demostrar su valor, su importancia. De ahí la necesidad de que vayamos reconociendo todos estos aspectos de nuestra identidad. Nuestro ego es esa identidad que nos hemos creado, que está disfrazando, tapando gran parte de nuestra vida, ha estado disfrazando nuestro ser esencial, ese potente ser esencial, ese poderoso ser infinito que somos como fractales de la divinidad. Para poder recordar este ser esencial necesitamos muchas veces, o nos es útil, nos resulta útil ir reconociendo estas heridas, ¿no? Todos estos momentos donde se originó, se pudo haber originado un conflicto, un bloqueo, un trauma. Y muchas veces son situaciones que desde la perspectiva, desde la percepción del niño, son grandes. Acuérdate, estamos construyendo nuestro ego desde que nacemos prácticamente. Desde la percepción del niño siguen siendo heridas muy grandes, muy importantes, y seguimos responsabilizando, culpando a mamá y a papá de gran parte de nuestras heridas y de muchas de nuestros conflictos como personas mayores, de muchas de las situaciones por las que pasamos, de la falta de amor, de la falta de abundancia, de la falta de oportunidades. Y a través del proceso de toma de conciencia de estas heridas, te invito a que inicies o fortalezcas tu proceso de autosanación a través de el autoconocerte, no para seguir proyectando culpas sobre todo a mamá y papá o a nuestros ancestros, sino para que reconociendo esos acuerdos que hemos hecho con papá y con mamá para nacer en esta familia, también empezamos a reconocer otros acuerdos que hemos hecho con nuestro clan, con nuestros ancestros. Reconozcamos esos otros aspectos de nuestro inconsciente que al fin y al cabo nos han ayudado a moldear una identidad a la que nos seguimos aferrando. Te invito a que te desapegues, te desaferres de la identidad. La identidad no eres tú. Te sirve para navegar como ser humano en este mundo dual, pero te está limitando. Si tú te escuchas, si tú te observas, te pudieras observar desde la distancia, como la gran conciencia que eres, el fractal de la gran conciencia que eres, podrías verte con muchísima claridad y podrías ver cómo toda esa identidad junto con todas estas heridas
a las que se aferra el ego para mantenerse en un estado de sufrimiento y proyectando culpas, haciendo juicios hacia los demás, buscando culpables hacia afuera, podrías ver que es tan sencillo y a veces lo sencillo es lo más difícil, pero no porque sea de por sí difícil transmutar, trascender estas heridas, sino porque al ego le son útiles. Para el ego a veces es más rentable permanecer herido, permanecer como víctima, permanecer con estas marcas, ¿no? Como parte de su identidad para no morir. Pero necesitamos reconocer a nuestro propio ego, reconociendo nuestras propias heridas y recordar a través de este proceso de autoconocimiento quién realmente somos. Venimos de una fuente de amor. Por supuesto, no el amor como lo concebimos los seres humanos. Es algo más grande, es algo casi indescriptible, inconcebible. Y te invito a que abras tu corazón, no solamente tu mente, para escuchar lo que te voy a compartir a través de los siguientes videos. A mí me ha servido mucho en mi propio proceso, me ha servido para liberarme de muchas cosas que venía cargando, algunas de las cuales ni siquiera eran mías. Pero el reconocer esa identidad que me he construido incluso desde otras líneas temporales o lo que llamamos vidas pasadas, me ha servido para ir descargando mi mochila de todos esos pesos emocionales y esos traumas, todos esos conflictos, esos bloqueos. Me ha servido para ir recordando poco a poco y a través de la experiencia de reconocer las heridas, el gran ser infinito que soy, y te invito para que tú también te autodescubras o te recuerdes quién realmente eres. Así que vamos con la herida de humillación. La herida de humillación es una herida que se produce entre el primer y tercer año de vida, que se manifiesta a través del masoquismo. ¿Cuántos de nosotros no hemos actuado de forma masoquista a lo largo de nuestra vida? No solamente ahora como personas mayores, sino también en nuestra infancia, ¿no? Permitiendo a otros hacer lo que quieran con nosotros, porque estamos mendigando siempre atención, reconocimiento, afecto, una mirada, ser incluido. Estamos como niños buscando ser vistos, corresponder, encajar, pertenecer a la familia, y muchas veces lo hacemos a través de entregar nuestro poder y actuar desde la víctima humillada, la masoquista, la que da de más. Acuérdate que el que da de más, pero da desde la carencia, no está colaborando ni con su propio proceso de evolución, ni tampoco le está ayudando a nadie, aunque su ego lo tenga convencido de que esa es la manera de ayudar y de colaborar con el mundo y con las personas necesitadas. El humillado tiende a tener esta dinámica, ¿no? De ayudar, de sobreayudar, en un intento primero de tapar su propia herida de humillación, de negarla, de no verla y de no sentirla, y por otro lado en un intento de sintonizar como resultado de la sintonización con la herida de humillación de otras personas. Y vamos a ver cómo esta herida de humillación, o tú te podrás dar cuenta escuchando esta herida y la herida de injusticia, cómo podrían estar relacionadas, interconectadas. Muchas veces no vamos a poder reconocer exactamente qué eventos son solamente asociados a la herida de humillación y qué eventos a la herida de injusticia. Muchas veces van a estar aquí intrincadas, pero tu corazón sabe y comprende y puede discernir. No todo lo tenemos que traducir a palabras. Así que esta herida de humillación entre el primer y tercer año de vida, te invito en este momento para que también, si no los has escuchado, los videos acerca de la herida de rechazo y la herida de abandono,
Te invito para que lo escuches, tómate tu tiempo, toma nota, siempre ten a mano lápiz y papel para que tomes nota de lo que te vaya resonando y todas esas memorias, esos recuerdos, imágenes, sensaciones que vayan llegando a medida que vas escuchando lo que estoy compartiendo contigo. Toma nota de todo eso, estoy inconsciente sacando a la superficie cosas, temas, situaciones, conflictos, traumas, heridas, eventos a los que necesitas mirar con atención, no para seguirte aferrando a ellos, para seguir en un estado de sufrimiento, sino para aprender a soltarlos desde su reconocimiento, ¿no? Desde la aceptación de que han estado allí ejerciendo influencia, aunque te creas muy adulto. Recuerda que la gran mayoría de seres humanos seguimos siendo esos niños heridos, y si tú lo ves no con los ojos físicos, sino como esos ojos del tercer ojo o los ojos de tu conciencia, tu visión interior. Observa cómo actuamos en general, cómo actúa el colectivo humano. Somos como niños, hacemos berrinches por cualquier cosa, creamos guerras de la nada, nos ahogamos en vasos de agua, literal y simbólicamente. Estamos siempre como los niños, siempre culpando al otro y siempre diciendo que el otro fue el que inició, siempre evitando tomar responsabilidad de nuestros propios actos, de nuestras propias decisiones, siempre proyectando la culpa hacia afuera y buscando culpables en otras personas. Eso es permanecer en el modo niño y colectivamente seguimos allí. ¿A qué nos referimos con esto de humillación? La humillación tiene que ver con el sentirse rebajado, el sentirse herido en el amor propio, en la autoestima, ante el estímulo de lo que otras personas nos hacen o nos dicen o hacen y dicen, porque a veces el ego tiene esta tendencia a creerse el ombligo del mundo, a creer que todos están orbitando alrededor de él, de su presencia, y aún desde niños. Muchas veces, si tú haces memoria o si observas a las personas a tu alrededor, a los niños, verás cómo muchas veces toman como propio, como si se lo estuvieran diciendo, haciendo cosas que de pronto está escuchando, que no sabe realmente de quién están hablando, ¿sí? A quién se está dirigiendo un adulto, un par de adultos hablando, y a veces sencillamente asume que están hablando de él o de ella. Y muchas veces nuestras heridas, y no solamente la de humillación, vienen de estos malos entendidos, ¿no? De esta tendencia del ego a presuponer, a suponer que están hablando de mí. Recuerda que el ego siempre está creyéndose el centro del mundo, el más importante. Todos me miran, yo soy tan importante que soy imprescindible. Y necesitamos como recordar o conectar con la humildad. Humildad no tiene que ver con dejarse de los demás, ser menos. La humildad nos conecta a la tierra, ¿no? Viene de esta palabra humus, que es tierra. Nos da un polo a tierra. La humildad nos conecta también con la neutralidad y la aceptación, con permitir que los otros hagan, digan, y no asumo que lo están diciendo para mí, que me lo están dirigiendo, y por lo tanto entonces no lo tomo. Yo elijo, siempre elijo. Y vamos a enseñarle a nuestro niño interior, a nuestra niña interior, a elegir, a devolver todo lo que no nos corresponde, un insulto, una mala mirada, una actitud doble o hipócrita, etc. Todas esas actitudes, esas acciones, esas palabras, esos gestos que nuestro niño interior conserva en ese tesoro, ¿no? que protege tanto de sus propias heridas. Vamos a ir sacando, a permitir que vayan saliendo y a enseñarle a nuestro niño interior, a nuestra niña interior, que no es necesario tomarlo todo. No es necesario tomar todo lo que escuchamos ni todo lo que nos dicen directa o indirectamente, porque mucho de eso ni siquiera era para nosotros. Y aún si lo fuera, también podemos elegir a partir de ahora no tomar lo que no nos contribuya, todo lo que nos disminuya el amor por nosotros mismos, lo que nos haga sentirnos rebajados, humillados, lo que nos impida
ser, actuar, percibir, crear como estos seres maravillosos, infinitos que somos, se lo devolvemos a quien le corresponda. Esta herida de humillación, entonces, como te venía diciendo, está ligada al hacer y al tener, que se van desarrollando a medida que vamos creciendo desde nuestro primer año hasta más o menos el tercero, esos 3 primeros años que son tan vitales, que tendrán resonancia a lo largo de toda nuestra vida, sobre todo en lo que se refiere a estos bloqueos, a estos traumas, a estos conflictos sin resolver de nuestra infancia. Surge la herida de humillación cuando aprendo en el proceso de aprender a comportarme, cuando empiezo a comprender lo que los adultos dicen. Pero acuérdate que en ese proceso de escuchar y de observar, que es a través del cual también aprendemos la mímesis, ¿no? A imitar y a hacer como los otros, actuar como los otros, para encajar, para pertenecer, para no ser excluido. También nuestra percepción, nuestra propia mente nos empieza a jugar malas pasadas y nos creamos creencias, convicciones acerca de lo que los otros hacen, de cómo se comportan y de lo que los otros están diciendo, y muchas veces tomamos eso como si nos lo estuvieran diciendo o haciendo a nosotros. Esta herida está relacionada con mamá o con esa persona que nos enseña el comportamiento correcto y quien tiene el control sobre esa educación. Se dice que de mamá tomamos la sexualidad, la energía no solo la energía, sino aprendemos mucho de las cosas que tienen que ver con la sexualidad, cómo van a ser nuestras dinámicas, nuestra percepción de la sexualidad y también de lo apropiado, no solamente en términos de sexualidad, sino en términos de todos los comportamientos, sobre todo en lo íntimo, en lo privado, ¿no? En los círculos más, como en nuestro entorno más cercano. Y del padre tomamos todo lo que tiene que ver con la habilidad para aprender y para usar ese aprendizaje, porque con mamá también aprendemos, por supuesto, muchas cosas, pero con papá llevamos ese aprendizaje al mundo, a lo público. Utilizamos ese aprendizaje y las habilidades que hemos aprendido dentro de casa para ir a conquistar el mundo, para conquistar nuestras metas. De él también tomamos mucho lo que tiene que ver con las habilidades de escucha y de habla, sobre todo nuevamente para usarlo en público, para las negociaciones con otras personas, para nuestro desarrollo profesional, para nuestro desarrollo fuera de la casa, en el mundo. ¿Quién puede tener herida de humillación? Pues generalmente son personas que sienten que uno de sus padres se avergüenza de él o de ella y teme que se avergüence cuando está, por ejemplo, sucio o sucia el niño, ¿no? Esta persona con herida de humillación teme que sus padres lo vean sucio, que lo vean cuando comete, no sé, alguna pilatuna, hace algún estropicio. Principalmente cuando es en público delante del resto de la familia, ¿no? Esa familia de origen de papá, mamá y hermanos, sino los tíos, los abuelos, los primos. Teme ser puesto en evidencia y humillado públicamente por estos motivos, y también, por ejemplo, cuando está mal vestido desde la perspectiva de papá o de mamá. En fin, todas estas cuestiones, ¿no?, relacionadas con la autoestima de ese niño que se va desarrollando, que es puesto en evidencia supuestamente por un mal comportamiento, por una mala postura, por no hacer las cosas de forma apropiada o correcta según la visión, las normas, las reglas del comportamiento, de lo moral, de lo correcto de mamá o de papá. También puede tener herida de humillación quien es descrito por otras personas como sucio o sucia, como cochino repetidamente. Si mamá o papá o tus hermanos te decían este tipo de cosas y quizá tu niño interior se lo sigue creyendo, y esto puede seguir revelando sus efectos
en muchas áreas de tu vida, en el amor que tienes por ti mismo, en el grado de aceptación que tienes por ti mismo, por tu cuerpo, tal y como es, y por otros aspectos de ti mismo, el sentirte inadecuado, sucio, que no estás a la altura, que no correspondes, que otros son mejores, se ven mejor, son más lindos, son más limpios, les queda mejor algo. Todo esto son indicios de una posible herida de humillación. También pueden tener herida de humillación las personas que han aprendido cosas extrañas, tienen una distorsión en torno al cuerpo, en torno a la desnudez. Quizá han crecido con la creencia o creencias asociadas a que la desnudez es motivo de vergüenza y de rechazo, y que el cuerpo, no sé, es fuente de pecado, es provocador, provoca que otros cometan hasta crímenes, etc. Toda esta visión distorsionada acerca del cuerpo y de la desnudez podría tener mucho que ver con una herida de humillación activa y sin sanar. También quien actúa o se comporta como condicionada siempre por la vergüenza, por el qué dirán, por la percepción de otros sobre el cuerpo propio, el cuerpo de otras personas. Esas personas que están obsesionadas como con el comportamiento adecuado, con seguir las reglas, sobre todo las reglas morales, siempre están queriendo encajar todo en su visión moralista y están siempre proyectando culpas y juzgando a los demás por no seguir sus reglas, casi siempre enfocadas en algo relacionado con la moral. Aunque muchas veces podemos observar personas con esta herida que intentan taparla a través de un discurso y un supuesto comportamiento muy correcto, muy moral y muy ético, y sin embargo cuando escarbas un poquito en sus vidas personales, son todo lo contrario, ¿no? Están expresando su herida de humillación junto con otras heridas, pero en público quieren ser vistos como los perfectos en un intento desesperado por que no sea visible su herida de humillación, por no sentirse vulnerables como lo han sido y se siguen sintiendo desde su infancia. También pueden tener herida de humillación las personas que se las arreglan para hacer lo que otros desean, ¿no? Entonces, siguiendo con el hilo de estas personas que por fuera en público, más allá de su familia, todos los tienen pues etiquetados como que son perfectos y que siguen las normas y que son correctos y todo les sale súper bien y su imagen es perfecta, ¿no? Y son inmaculados, pero por dentro o en sus casas, en la intimidad y consigo mismos, son infelices, sufren mucho. Incluso si los observas detenidamente puedes ver su sufrimiento surgir y se manifiesta incluso a través de su cuerpo físico. Recuerda que las heridas del alma, las heridas emocionales, se manifiestan a través del cuerpo físico, de la estructura, la forma, de cómo se mueve, ¿no? En el espacio y cómo se relaciona el cuerpo físico con otros cuerpos. Así que volviendo a este posible síntoma de herida de humillación, quien se las arregla para ser o fingir, aparentar ser lo que otros desean, pero generalmente nunca sienten que lo que hacen o lo que tienen les alivia la sensación de sentirse humillados o avergonzados. Sin embargo, persisten en esta idea, en esta tarea de mostrar a los demás que son correctos y que son lo que los otros esperan, sea la familia, la cultura, la sociedad, lo que creen que los otros esperan de ellos. También pueden tener herida de humillación las personas que se están constantemente autocriticando, que se juzgan mucho a sí mismos, que se condenan siempre por todo o por estas causas, ¿no? Las ya descritas, el cuerpo, la desnudez, el comportamiento, si me comporté de forma adecuada, si hice lo que otros esperan de mí.
están constantemente, no solamente juzgan a los demás, sino que sus autojuzgamientos y autocríticas a veces son muy severas y se condenan por no ser perfectos, por no ser como otros desean que sean. Y se ocultan demasiado, ¿no? Se ponen como muchas máscaras, muchos disfraces para parecer correctos. Recuerda que si yo no me acepto y no me honro, entonces es porque me avergüenzo de mí mismo o de mí misma, y esto podría ser un indicio de una herida de humillación activa. Quien hace todo lo posible por no avergonzar a mamá también podría tener una herida de humillación activa, porque permanece en fusión con ella, sintiendo o pensando que como la puede sentir, la puede percibir lo de ella, sabe que la hace sufrir y piensa que su comportamiento, que su tendencia a tener comportamientos que avergüenzan, son gran parte de la causa de sufrimiento de mamá. Están todo el tiempo como evitando avergonzar a mamá con una actitud, una palabra, un gesto, una forma de vestir, un comportamiento, etc. Estas personas con herida de humillación entonces también tienen activa esa fusión con ella, se quedaron en esa etapa de fusión con mamá propia de estos 3 primeros años de vida. Recuerda que el grado de fusión con mamá, el grado de sintonización con ella y hasta dónde nos percibimos siendo uno con ella y no nos hemos disociado en el sentido de que no nos vemos como individuos, sino que nos vemos como parte de mamá. Creemos que seguimos sintiendo a través de mamá, porque mamá sigue siendo nuestro mundo. Si no hemos trascendido esa etapa, vamos a tener después muchos problemas en nuestra relación con otras personas, o vamos a irnos al extremo de buscar a mamá en nuestras parejas, en nuestros amigos, ¿sí? Que vivir a través de ellos. O si no, vamos a evitar todo lo que no se parezca a mamá, todos aquellos que nos obliguen, que nos impulsen a ser individuos, a asumir responsabilidad, a tomar decisiones propias, a tener nuestro propio criterio. La fusión con mamá es una etapa propia de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo emocional, incluso espiritual, pero también si la pasamos pero con fallas o con distorsiones, eso nos está afectando necesariamente en nuestra vida adulta, en relación con nuestro grado de apego y con nuestra capacidad para actuar como verdaderos adultos independientes y autónomos. También pueden tener herida de humillación las personas que sienten que mamá es un gran peso, incluso después de que se ha muerto, porque como sigue habiendo esta fusión y el ser tiene este conflicto interno de que no he venido a ser parte de mamá eternamente, sino a desarrollar también un proceso personal, a ser un individuo. Y hay una lucha interna de quiero a mamá, pero necesito desapegarme de ella, pero no sé cómo hacerlo y tengo la convicción, el niño interior tiene la convicción de que desapegarse de ella, ser un individuo autónomo e independiente de mamá, es un gesto es como una grosería, es un gesto negativo hacia ella, de rechazo hacia ella. Y el alma y el niño interior no quiere hacer eso, quiere hacer justo lo contrario, demostrarle todo su amor para seguir perteneciendo, para no ser el excluido. Pero necesitamos como reacomodar esa información y ser conscientes de que la fusión con mamá ha de ser la correcta y equilibrada. Si nos trae desarmonía y si nos hace sentir confundidos en una lucha constante con nuestra propia individualidad, mamá se ha convertido en un gran peso y necesitamos liberarnos y liberarnos de ese peso que representa mamá, liberándonos a nosotros mismos de todo lo que nos une con ella de forma incorrecta o sin armonía.
Incluso si mamá ya está muerta y sigue siendo un peso para ti, libérala con amor, liberarte con amor. Sé consciente, no sientas culpa por querer seguir un camino diferente al que mamá te impuso, por querer ser tú, por querer expresar tu naturaleza y tu esencia y querer manifestar, concretar tu misión y tu propósito como individuo, como fractal, un fractal individualizado de la gran conciencia. Permítete, empiézate a dar el permiso para ser tú y ser quien has decidido ser, independientemente de lo que piense mamá, aunque ya no esté en este plano. Hay personas que sienten alivio cuando esta mamá que ha representado un gran peso se muere, porque ella ha sido un gran obstáculo para la libertad personal. Hay quienes sienten un alivio, pero se proyectan como culpables. Es como que tienen una lucha entre qué alivio, que ya no está físicamente, ya no es un obstáculo para mi libertad personal, pero siguen sintiendo culpa de sentir ese alivio. Y hay quienes no pueden trascender esa culpa, no se liberan, no conectan con ese alivio y no se liberan, y lo que desarrollan son como crisis mayores, ¿sí? Se crean un bloqueo mayor, entran en crisis. Esto puede provocar en algunas personas, por ejemplo, síntomas o estas enfermedades, estos comportamientos que tienen que ver con el relacionarnos, el interactuar con otras personas. Como por ejemplo la agorafobia, ante la muerte de esa persona que ha sido una gran influencia, con la que estuve fusionada y con la que tengo una herida de humillación pendiente de sanar, yo puedo desarrollar agorafobia, entre otros síntomas y enfermedades.